Hola hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Le damos gracias a Dios por un día más, por esta vida que nos ha otorgado sin merecerla. Y bueno, vamos a continuar con esta serie que iniciamos la sesión pasada, Los Milagros de Jesús. Este es el tema número 2 de esta serie, que seguimos con el tema Milagros, parte número 2. Vamos a seguir analizando en esta segunda sesión, en este segundo tema. Vamos a seguir analizando cómo considerar al observar los milagros de Jesús, tenemos que considerar cuatro cosas que mencioné la sesión anterior. Por lo tanto, voy a tocar esa parte. Entonces, eh, ¿qué podemos decir como introducción? Bueno, habíamos dicho que milagro, o cómo utiliza la Biblia el término milagro. Habíamos dicho milagro, una maravilla, algo que sorprende, algo que es sobrenatural, y obviamente es algo que asombra al analizarlo. Eh, y vamos a analizar ahora otros puntos más que aquí pongo. Algunas preguntas a considerar al observar los milagros de Jesús. La semana pasada o la sesión pasada analizamos cómo utiliza la Biblia el término milagro y vimos que hay varias palabras que se utilizan en las escrituras cuando Jesús hizo cierto tipo de milagro, ya sea sanación, ya sea con las fuerzas de la naturaleza, ya sea con entidades demoníacas. El poder de Jesús se vio manifiesto y la gente quedaba atónita, otra gente pues murmuraba, otra gente incluso llegó a decir que Jesús echaba demonios por Belcebú. O sea, veamos el razonamiento al cual la gente llegaba. Pero hoy vamos a ver el segundo punto. Ese segundo punto que es qué tipo de milagros hizo Jesús. ¿Qué tipo de milagros? ¿Verdad? Porque como lo dije también la semana pasada, hay muchos que obviamente dicen, es que fue un milagro que, no sé, que mi equipo ganara. Fue un milagro que yo me librara de tal deuda. Fue un milagro que encontrara dinero debajo de la almohada. Y muchos consideran eso un milagro, pero ciertamente pues no se engloba o no está dentro de eso, de lo que es un milagro. Pero vamos a ver ahora qué tipo de milagros hizo Jesús. Eh, Primeramente, tenemos este versículo que dice ahí, Colosenses 1:16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Aquí tenemos otra versión, la versión lenguaje actual, que dice, por medio de él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se puede ver y lo que no se puede ver, también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Aquí tenemos otras versiones más, palabra de Dios para todos, pero me interesa mucho esa versión oro que dice, pues por él fueron creadas todas las cosas de los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Ora sean tronos, otros sean dominios, ora sean principados, ora sean potestades, todas las cosas fueron creadas por él mismo y en atención a él mismo. Entonces vamos a poner ciertas cosas para ir analizando y adentrándonos un poco más. El verso que acabamos de leer nos está diciendo que Jesús es el creador de todo. Ahora, al decir que es el creador, estamos diciendo no solamente que hizo los colores, las formas geométricas, todo perfecto, el límite del mar, los grandes monstruos marinos, los grandes monstruos terrestres, las grandes aves de los cielos, los grandes microbios, los grandes insectos, todo lo que son las lumbreras mayor y menor, las galaxias, los planetas, los cometas, las estrellas fugaces, los soles, que hay diferentes soles, los hoyos negros, toda una vía láctea,
a muchas cosas que podemos decir. No solamente fue eso, también vamos a adentrarnos a otra cosa más. El Señor también creó todo lo que hoy llamamos como leyes, por decir como la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, leyes como la ley de causa y efecto, ¿verdad? Que todo lo que se siembra se cosecha. Todas esas leyes, las leyes de las estaciones, la ley del movimiento de rotación y de traslación de la Tierra, el movimiento de la Luna, todas ese tipo de leyes que el hombre ha ido descubriendo, es el Señor mismo quien las fue creando. Entonces hablamos de que Él puso leyes que manejan toda la creación y puso leyes para que la creación funcione de una manera excepcional como lo ha hecho hasta este día. Y cuando hablamos de leyes es algo que no cambia. Así es y durante todos los tiempos pues siempre ha sido y siempre será así. Puede que las leyes de la naturaleza hayan estado operando por siglos con cierta previsibilidad. Pero si el Creador vino realmente a la tierra en la persona de Jesucristo, hay razón para creer que estas leyes estaban obligadas a obedecerle. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el creador fue el que hizo las leyes, pero él no está sometido a esas leyes. ¿A qué me refiero? Nos referimos a que Jesús, siendo el creador y siendo Dios, está por encima de esas leyes, está por encima, o sea, él puede romper esa ley, pero para un propósito. No estamos diciendo que Jesús rompió una ley para hacer lo que quisiera, no, sino que, como lo habíamos dicho la sesión pasada, siempre que el Señor hizo un milagro, siempre tuvo un propósito, siempre hubo algo que Dios o que Jesús mismo quería mostrar de su naturaleza, quería mostrar de su mensaje, quería mostrar de su persona. Entonces, para que la gente estuviese bien confirmada de quién era Él. Entonces, podemos ir viendo que los milagros de Jesús son una clara muestra de su poder sobre la creación. Es decir, Él puso las leyes de esta creación para que funcione de una manera perfecta. Sin embargo, el Creador está por encima de esas leyes. Y quiero tocar aquí algunos puntos de la muestra del poder de Dios. Primeramente, vemos el poder sobre la enfermedad. Aquí en Marcos capítulo número 2, verso número 9, podemos ver este milagro. Y vemos aquí a un paralítico. Dice que le dijo Jesucristo, estaba a punto de sanarlo y dijo, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La Biblia enseña que la enfermedad y la muerte entraron al mundo cuando los padres Adán y Eva pecaron contra Dios. Entonces el pecado entró y con ella entró la muerte. Entonces, al entrar la muerte utiliza diferentes medios para llevarnos a ese fin. Uno de ellos es la enfermedad. Mucha gente muere por enfermedad. Desde entonces, la humanidad ha vivido la crisis de lidiar con todo tipo de enfermedades y dolencias. Sin embargo, en los 3 años de la vida pública de Jesús, vemos que las enfermedades son curadas por su palabra o porque tocaba a ciertas personas, o incluso las personas lo tocaban a él. En el verso que acabamos de leer, que está en pantalla, vemos el poder sobrenatural de Jesús perdonando los pecados de un hombre paralítico que había sido llevado a él. Le perdonó los pecados y en ese momento, no lo leemos acá, pero dice que murmuraban de él, diciéndole que este hombre decía blasfemias, porque ¿quién puede perdonar pecados más que Dios? Lo cual era correcto. Entonces, la conclusión que se tenía que llegar era que si él perdonaba pecados, pues entonces él era Dios.
¿cómo demostraría? ¿Cómo demostraría que Él efectivamente es Dios? Solamente Dios puede perdonar pecados. Ahora, cualquier hombre puede decir, tus pecados te son perdonados. O sea, yo te puedo decir ahorita a través de este monitor o a través de esa transmisión o a través de este video, yo te puedo decir, tus pecados te son perdonados. Pero eso no me lo puedes comprobar. O sea, no me puedes comprobar que lo que yo te dije efectivamente se cumplió, de que yo te perdoné tus pecados. Yo te puedo decir muchas cosas. Y yo te puedo decir que los pecados son perdonados y tú me puedes tildar de a loco, o me puedes decir que efectivamente tú sientes como que sí, como que los pecados te fueron perdonados. Puede ser que sí. Pero entonces la gente dijo, bueno, este hombre dice que le perdonó sus pecados. Por eso dijo Cristo, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, vamos a ponerlo así, lo que Jesús dijo es, bueno, a ver, si yo le digo que tus pecados te son perdonados, pues es bien fácil decir eso. ¿Por qué? Bueno, porque eso no me lo puedes comprobar. O sea, yo te puedo decir que tus pecados te son perdonados y no me lo puedes comprobar. Tal vez sí, tal vez no. Lo más difícil es levantar a alguien que lleva mucho tiempo paralítico, con unas piernas tal vez pandeadas, con unas piernas casi secas, y que nunca ha caminado, que nunca ha tenido fuerza en las piernas, que hay que arreglar todo un cúmulo de vértebras y de cadera y de fémur y de músculos y de tendones y muchas cosas que implicaba un milagro de esa magnitud. Entonces, ¿qué era lo más difícil de hacer? Sanarlo. Era más difícil sanarlo que perdonar los pecados, en el sentido de que pues eso no lo podemos comprobar. Como te lo dije, yo te puedo decir ahorita que yo te perdono pecados y tú no me lo puedes comprobar si sí o no. O sea, ¿cómo me lo comprobarías? Tendrías a lo mejor tú tienes una hoja donde están tus pecados allí y se borraron, o ¿cómo me lo podrías comprobar? Entonces la gente por eso murmuraba de él. Pero entonces Jesús hace lo más difícil. O sea, no hizo solamente lo que es tal vez fácil. O sea, lo que no me lo puedes comprobar. O sea, bueno, tú Jesús dices que perdonas pecados, pero eso no es comprobable. O sea, bueno, tú puedes decir tan y no hay problema. Bueno, entonces Jesús dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. O sea, no solamente he hecho lo que es fácil de hacer, que cualquiera podría hacer. Ahora voy a hacer lo difícil para que se den cuenta que lo primero que yo dije sí se cumplió. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, en el versículo, estos versículos, el versículo 10 y 11 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. O sea, ya hizo lo fácil, ahora voy a hacer lo difícil. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre dice aquí que se levantó de manera inmediata, es decir, la sanidad fue algo inmediato, al momento. O sea, no fue algo que requirió terapia, no fue algo que requirió que le inyectaran algo, no fue algo que a lo mejor le dijeron, bueno, ponte a correr primero tantito de aquí para allá y después ya, y para que vea la gente que pues sí te sanaste bien. El hombre se levantó de manera inmediata. No solo usó sus extremidades, sino que también recibió fuerza para llevar el hecho porque por tanto tiempo había sido su prisión. Eso es lo que dice este versículo. Dice ahí, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Lo significativo de esta sanidad, hermanos, era que no podía explicarse. No podía explicarse porque había una ley allí. ¿Cuál ley? O sea, este hombre nació así o quedó así, ya va a ser imposible. De hecho, hoy la medicina, cuando alguien queda paralítico y es de la columna o de algún punto, se le dice que no hay remedio y que así va a ser toda su vida y que hay algunas alternativas para hacer que su vida no sea tan pesada, pero de ahí en fuera no va a poder tener salvación. O sea, imaginémonos el milagro. Eso es lo sorprendente, que no tiene explicación. De aquí no se trataba, fíjense bien, aquí no se trataba de la capacidad de un hombre para creer, sino de piernas marchitas y torcidas que de manera inmediata y visible
quedaron completamente sanas tras el mandato de Jesús. Los espectadores, dice ahí, dice que reconocieron que la fuente de la sanidad milagrosa fue del Creador mismo, quien había alterado el proceso de curación por medios sobrenaturales. Sobrenaturales, o sea, este hombre ya no tiene remedio y para que tal vez él pudiese caminar, pues requeriría tiempo, requeriría que vaya a ciertas sesiones de natación, tal vez, ciertas sesiones de terapia de tal vez electrodos, tal vez terapia con las manos, tener algunas sensaciones, que empiece a caminar un poco, después que empiece a correr un poco, que empiece a trotar, y ya llegaríamos a un punto donde tuviera piernas fuertes, donde tuviera músculos fuertes de tal manera que pudiera cargar algo. Pero no, aquí lo que sucedió fue que todas esas leyes que tal vez hoy un fisioterapeuta podría decirte, se rompieron totalmente. Se rompieron totalmente. Y Jesús aquí demostró ser el creador de todo el proceso y leyes de sanidad. Sin embargo, Él está por encima de esas leyes y aquí quedó demostrado. ¿Por qué rompió esas leyes? Para demostrar que Él efectivamente es el Dios que no solamente sana, sino que también perdona pecados. O sea, ¿cómo se pudo comprobar que efectivamente Jesús le perdonó los pecados a este varón? Se pudo comprobar con lo que inmediatamente pasó. O sea, si Jesús pudo sanarlo de algo que es imposible, ¿no será posible que sí perdone los pecados? Pues es obvio que sí. Es obvio que sí, quedó más que en evidencia que Jesús no solamente podía sanarlo, sino que también podía perdonar pecados. Con este milagro quedó en evidencia que así fue. Pero pasamos a otro punto más. A otro punto más que quiero abordar en esta sesión. Otro punto más. El poder sobre la naturaleza. Aquí está algo interesante. Nosotros hemos visto en muchos programas de noticias programas o sección sobre el clima, ¿no? Entonces pasa el presentador o la presentadora y empieza a decir, tendremos viento, tendremos neblina, tendremos depresión tropical, tendremos altas temperaturas, tendremos bajas temperaturas, tendremos chubascos, tendremos lluvias, tendremos un cielo despejado, tendremos muchos vientos, una tolvanera. Podríamos, o sea, y eso no es seguro, o sea, lo puedes ver en la mañana y tal vez eso no sucede. Muchas veces uno dice probabilidades de lluvia 10% y tú dices, bueno, 10% quiere decir que no va a llover y de repente llueve. O sea, el clima es algo que solamente se predice, pero no se puede decir que eso es lo que va a acontecer. Ahora, otra cosa importante sobre esto, y es que el hombre, a pesar de 20 siglos, aún el clima sigue siendo algo que es impredecible. Y que se puede decir algo y al momento cambia. Y más allá es que no se puede hacer nada. Es decir, el hombre con toda su tecnología no puede hacer que llueva. Sabe cuál es el proceso y sabe que se requiere temperaturas altas y temperaturas bajas, lo cual hace que el agua se solidifique y entonces eso se ve en precipitación. ¿Ok? Y sabe del ciclo del agua, que sabe que es sólido, gaseoso, líquido, y que se evapora, y que se precipita, y que corre por ríos hasta el mar, y nuevamente hay una evaporación, y así va siendo el ciclo del agua. Y así, y sabe cómo predecir cuál va a ser el curso de un huracán, y cuál va a ser el curso de un tornado tal vez. Pero no puede hacer nada contra eso. O sea, el momento que se crea un huracán, se crea un tornado, lo único que puede hacer es resguardarse, pero es lo único que puede hacer. No puede hacer nada más. Bueno, entonces tenemos aquí algo interesante, y es que
si el hombre mismo no puede hacer nada contra la fuerza de la naturaleza, contra una tormenta, contra un huracán, contra un tornado, aquí hay algo sorprendente entonces, porque Jesús sí pudo hacer algo. Y aquí lo vemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 37. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, dice, temieron en gran manera y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen, le obedecen? Este hecho sucedió en el mar de Galilea. Jesús era llevado a través del lago por pescadores experimentados. Recordemos que sus discípulos, la mayoría de ellos, fueron reclutados de ser pescadores. O sea, atravesar el mar de Galilea era algo común para ellos. Y tal vez ver tempestades también era algo muy común. No era la primera tempestad a la que se enfrentaban. Pero parece que en esta tempestad ellos fueron tomados desapercibidos con la guardia baja. Y entonces no tuvieron más remedio que despertarle. Pero Jesús estaba completamente dormido porque el día había sido muy ajetreado. Desde muy de mañana la gente venía con él y le decía que sanara a sus enfermos y escuchar sus palabras y las enseñanzas. Dice que era tal el grado de trabajo que él tenía que no podía a veces ni comer porque era mucha la gente que venía con sus enfermos, con endemoniados, con leprosos. O sea, sanó a millones de gentes. Pero ahora les tocaba a ellos nada más estar con Jesús. Y Jesús estaba muy cansado en ese momento. Y entonces él estaba durmiendo y estos hombres no pudieron lidiar con una tormenta. Y sabían que, pues bueno, esto era inevitable, ellos iban a morir. O sea, según su experiencia y según su mucha conocimiento terrenal de esas cosas y de las leyes, que no es menospreciable, pero en ese momento pues ellos dijeron, pues aquí vamos a morir. Entonces vamos a despertar a Jesús, pues, para que tal vez nos dé los santos óleos o nos diga los rosarios el rosario que él se sepa, para que, pues bueno, muramos contentos, ¿verdad? Total era la alarma que fueron a despertarle y que cómo podía dormir en una situación así. Y lo que sucedió después fue algo que dio miedo, que les dio miedo, porque nadie, absolutamente nadie había hecho tal acción, nadie. Con calma, Jesús, yo me imagino a Jesús, el maestro, que lo despertaron, maestro, no te tienes cuidado que perecemos, nos vamos a morir, Señor, nos vamos a morir, porque no ves. Entonces, me imagino que todo embravecido y moviéndose la barca y toda la cosa. Y entonces Jesús con mucha calma se levantó y Jesús reprendió al viento y al mar diciéndole que callara, que guardara silencio. Y Jesús le habló, fíjense, es interesante, pero la palabra aquí cuando dice calla, enmudece, la palabra griega utilizada aquí habla de que como que Jesús le habló a un niño inquieto. Cuando un niño está llorando mucho y le dices calla, ya calla, duérmete, ya no llores. Así le habló. Ese es el punto que da la palabra griega, de que Jesús cuando dijo calla, enmudece, es como si le hablara a un niño que está haciendo escándalo y le dice calla, enmudece. Y en ese momento las condiciones atmosféricas cambiaron de inmediato. Nadie puede hacer eso. Nadie. Podemos predecir un poco el clima, pero no podemos cambiarlo. No podemos cambiarlo. Eso solamente Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es el Creador. Dice el versículo aquí, 39. Y levantándose reprendió el viento. Y le dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza.
Estos pecadores estos pescadores jamás habían observado algo así. Y se preguntaron esto, que dijeron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Aquí la palabra obedecen, la palabra griega hace entender que describe a alguien que responde cuando llaman a la puerta y hace pasar a una persona. Es como alguien que tocan a la puerta y le dices, abre. Y él obedece. Sin ningún pero, sin decir, ay, porque yo, o a mí no me corresponde, no es mi turno. No, simplemente le dices, abre, y él va y abre la puerta. A eso se refiere esa palabra griega, obedecen. Significa que Jesús dijo algo y fue al momento que sucedió. No fue de que poco a poco y que pues ya de repente ya se dejó de mecer y como que otra vez le tuvo que hablar 3 veces. No. Lo que pasó fue que Jesús dijo, calla, enmudece, y de repente todo fue grande bonanza. Esto implica, esto implica que las leyes que afectan el viento y el agua escuchan a su creador y lo dejan entrar para que altere el proceso natural. Jesús creó las leyes naturales que rigen el mar y el viento. Jesús, el Todopoderoso, está por encima de esas leyes. Entonces, ¿qué podemos concluir? En estos 2 puntos que hemos tocado, faltan otros 2 puntos que tocaremos la semana que viene. ¿Qué podemos concluir? Bueno, concluimos que el poder de Jesús va más allá de lo que nosotros tenemos como límite. Para Dios no hay límites. Para Dios no hay límites. Entonces, ¿por qué puso leyes? Bueno, para que la creación tenga armonía. Y esta creación tiene armonía porque se rige bajo leyes que el hombre ha estudiado y que sabe que son leyes que deben estar ahí. Pero sin embargo, cuando Jesús estuvo en el mundo, en este mundo pecador, sí, se sometió a ciertas leyes como la ley de la gravedad. Pero cuando era necesario hacer un milagro y demostrar quién era Él, estaba por encima de esas leyes, de la naturaleza y de la enfermedad. No había enfermedad que Él no pudiera sanar. Incluso la muerte no pudo contra su voz. ¿Qué concluimos? Jesús es Dios. Y los milagros que Él ha hecho y que la palabra de Dios dice son extremadamente gloriosos. Y debemos verlos de esa manera, hermanos. Milagros que son extremadamente gloriosos y que nos hacen ver quién es Él en realidad. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima cápsula. Bendiciones.